Mi nombre es Leonardo di Ser Piero da Vinci. Nací en 1452 en un pequeño pueblo de la Toscana, y desde entonces he vivido en busca de respuestas. A lo largo de mi vida he sido muchas cosas: pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, anatomista, inventor, músico y filósofo. Algunos me llaman genio, otros, simplemente, curioso incansable. Mi mente nunca ha conocido límites. Cada amanecer es una oportunidad para observar el mundo, para cuestionar lo que parece inmutable y explorar lo que aún no se comprende. Mis obras, tanto en arte como en ciencia, han intentado capturar la esencia de la naturaleza y del espíritu humano. Pero más allá de mis logros, quiero que entiendan algo fundamental. Fui un hombre que dedicó su vida a la búsqueda del conocimiento y la belleza. Hoy les contaré mi historia. Quiero que conozcan no solo al artista detrás de la Mona Lisa o el científico que diseccionó cuerpos para entender el funcionamiento del corazón, sino también al niño curioso, al aprendiz disciplinado y al hombre que nunca dejó de maravillarse ante la complejidad del mundo. Nací el 15 de abril de 1452 en una aldea llamada Vinci, situada en las colinas de la Toscana cerca de Florencia. Mi llegada al mundo no fue extraordinaria. Fui el hijo ilegítimo de Piero da Vinci, un notario respetado, y Caterina, una mujer campesina. Aunque mi nacimiento fuera del matrimonio me excluyó de ciertos privilegios, no sentí que esto limitara mi potencial. Desde una edad temprana comprendí que el mundo estaba lleno de posibilidades y que yo debía explorarlas todas. Mi padre, Piero, pronto contrajo matrimonio con otra mujer, y aunque no viví con él en mi infancia, me permitió formar parte de su vida y me introdujo en los círculos intelectuales de Florencia más adelante. Mi madre, por otro lado, se encargó de criarme en mis primeros años. Fue en esos días, rodeado por la belleza natural de la Toscana, donde comenzó mi curiosidad por el mundo. Recuerdo pasar horas observando los campos, los ríos y las colinas, fascinado por la forma en que la luz y la sombra jugaban en los paisajes. Desde muy pequeño tenía una inclinación natural hacia el dibujo. No tenía necesidad de maestros formales. Todo lo que necesitaba estaba frente a mí: los animales que corrían por los campos, las plantas que crecían en el bosque y las personas que se movían en el mercado. Mi primer amor fue la naturaleza y mi mayor maestra, la observación. A los 5 años, fui llevado a vivir con la familia de mi padre en Vinci. Fue entonces cuando mi mundo comenzó a expandirse. Mi abuelo, un hombre sabio y paciente, me enseñó a leer y escribir, y a medida que crecía, mi deseo de conocimiento se intensificaba. Pasaba horas leyendo todo lo que podía conseguir, aunque en aquella época, los libros eran un lujo reservado para pocos. Pero más que leer, amaba experimentar. Si veía un río, quería saber por qué fluía en una dirección. Si veía un pájaro volar, quería entender cómo podía mantenerse en el aire. Cada pregunta que surgía en mi mente me llevaba a nuevas exploraciones. La relación con mi padre fue compleja, pero su reconocimiento de mi talento artístico me abrió puertas importantes. Cuando tenía alrededor de 14 años, mi padre, impresionado por mis dibujos, decidió llevarme a Florencia para que me convirtiera en aprendiz de Andrea del Verrocchio, uno de los artistas más importantes de la época. Fue un cambio monumental en mi vida. De repente, me encontré en el corazón cultural del Renacimiento, rodeado de mentes brillantes y obras maestras. El taller de Verrocchio era un lugar de constante aprendizaje. Aquí no solo aprendí a pintar, sino también a esculpir, trabajar el metal y diseñar máquinas. El arte y la ciencia no estaban separados, sino que se entrelazaban en cada proyecto. Me fascinaba la precisión necesaria para crear algo bello y funcional. En este entorno, mi amor por el arte se fusionó con mi pasión por el conocimiento científico. Uno de los recuerdos más vívidos de mis años como aprendiz fue mi contribución al bautismo de Cristo, una de las obras más conocidas de Verrocchio. Pinté un ángel en la esquina de la obra, y mi maestro,
Al ver la delicadeza y realismo de mi pincelada, se sintió superado. Según la leyenda, juró no volver a pintar después de ver mi talento. Esta experiencia me dio confianza en mis habilidades, pero también me mostró que mi camino en el arte y la ciencia no sería solo de aprendizaje, sino también de innovación. Florencia, en esos años, era una ciudad vibrante y llena de oportunidades. Los Medici gobernaban con un espíritu de mecenazgo que promovía las artes y las ciencias. Aquí tuve la oportunidad de conocer a figuras influyentes, desde artistas como Botticelli hasta filósofos y matemáticos. Estas interacciones me inspiraron a seguir expandiendo mi visión del mundo. La pintura era solo una parte de mi vida. Quería entender la anatomía humana, el funcionamiento de las máquinas y las leyes de la naturaleza. A medida que avanzaba en mis estudios, desarrollé una pasión por la anatomía. Mi curiosidad me llevó a diseccionar animales, observando cómo los músculos, tendones y huesos trabajaban en armonía. Aunque en ese momento no tenía acceso a cuerpos humanos, sabía que algún día buscaría entender la complejidad del cuerpo humano con el mismo detalle. El deseo de explorar y comprender me convirtió en un observador incansable. Mientras otros se limitaban a replicar lo que veían, yo buscaba descubrir los principios subyacentes. Por ejemplo, no me conformaba con pintar un árbol. Quería entender cómo sus ramas se distribuían, cómo las hojas capturaban la luz y cómo sus raíces se aferraban al suelo. Mi arte siempre fue un medio para un fin mayor: comprender y celebrar la intricada belleza del mundo natural. Estos años formativos fueron cruciales para moldear al hombre en el que me convertiría. Aprendí que el arte no era solo una habilidad técnica, sino una forma de investigar, de cuestionar y de capturar la esencia de la realidad. Mi infancia y adolescencia me dieron las herramientas y la curiosidad que me acompañarían el resto de mi vida. Fueron años en los que descubrí que, aunque no tuviera un apellido noble o un título prestigioso, mi capacidad para observar, cuestionar y crear me permitiría dejar una marca indeleble en el mundo. A lo largo de mi vida, mi condición sexual ha sido un tema de especulación y debate. Algunos han tratado de encasillar mis relaciones y emociones dentro de las normas de su tiempo, pero la verdad es que siempre viví de acuerdo a mis propios principios, alejado de convenciones que limitaran mi libertad personal. Mi mundo interior, lleno de observación, estudio y creación, fue un refugio donde las etiquetas y las expectativas sociales no tenían cabida. Tuve relaciones cercanas con hombres y mujeres, pero nunca me definí por ellas. En particular, mi relación con Salai, uno de mis aprendices, ha sido motivo de curiosidad. Salai, cuyo verdadero nombre era Gian Giacomo Caprotti, estuvo a mi lado durante más de 20 años. Era más que un aprendiz. Fue un compañero, un confidente, alguien que conoció las profundidades de mi ser. Su presencia en mi vida ha llevado a muchos a especular sobre la naturaleza de nuestra relación, pero yo siempre mantuve mi privacidad como un escudo frente a la mirada pública. Al final, creo que mi verdadera intimidad residió en mi obra y en mis pensamientos. Nunca sentí la necesidad de justificar mis elecciones personales ante la sociedad. Para mí, el amor y la conexión humana eran solo otra expresión de la diversidad infinita que observaba en el mundo. Mi vida estuvo dedicada a explorar, comprender y crear, y mi identidad sexual fue solo una parte de esa vasta y compleja experiencia. Mis primeros años en Florencia, bajo la tutela de Andrea del Verrocchio, fueron un periodo de crecimiento y descubrimiento. En su taller, aprendí no solo las técnicas tradicionales de pintura, sino también a esculpir, trabajar en bronce y mármol, e incluso a diseñar complejas máquinas. Verrocchio era un maestro que no solo me instruyó en el dominio técnico, sino que también fomentó mi curiosidad natural. Me enseñó que el arte no era simplemente una cuestión de habilidad manual, sino una búsqueda constante de perfección y conocimiento. Una de las primeras obras en las que participé fue El Bautismo de Cristo. Se me encargó pintar uno de los ángeles en la esquina de la composición. No era un papel principal,
pero me lo tomé con total dedicación. Quería capturar no solo la forma física del ángel, sino también su esencia, su serenidad divina. Cuando Verrocchio vio mi trabajo, quedó tan impresionado que, según cuentan, decidió no volver a volver a pintar. Aunque quizás esta historia sea exagerada, refleja el impacto que mi estilo comenzaba a tener incluso entre los más grandes maestros de la época. Durante este tiempo, desarrollé un enfoque que definiría mi carrera: la fusión entre la observación minuciosa de la naturaleza y la expresión artística. No me conformaba con representar lo que veía, quería entenderlo. Cuando pintaba un rostro, estudiaba los músculos y tendones que le daban vida. Cuando pintaba un paisaje, observaba cómo la luz cambiaba a lo largo del día, cómo el viento movía las hojas y cómo el agua reflejaba el cielo. Cada pincelada era una exploración del mundo natural. Mi tiempo en el taller de Verrocchio no solo me enseñó a trabajar en proyectos colectivos, sino también a valorar la colaboración entre disciplinas. A menudo, el taller recibía encargos para grandes obras públicas, como retablos y estatuas, que requerían la participación de pintores, escultores e ingenieros. Estas experiencias me demostraron que el arte podía ser un esfuerzo colectivo, una síntesis de múltiples talentos al servicio de una visión común. En este periodo, también comencé a experimentar con técnicas que otros artistas no se atrevían a explorar. Por ejemplo, perfeccioné el uso del esfumado, una técnica que permite suavizar los contornos y crear transiciones graduales entre luces y sombras. Esto daba a mis figuras una apariencia más realista y tridimensional, como si estuvieran a punto de salir del lienzo. Esta técnica se convertiría en una de mis señas de identidad, y sería crucial en obras posteriores como la Mona Lisa. Florencia, en esos años, era un hervidero de ideas. Los Medici, una de las familias más influyentes de la ciudad, eran grandes mecenas del arte y la cultura. Su apoyo no solo fomentaba la creación de obras maestras, sino también la difusión de nuevas ideas en campos como la filosofía, la arquitectura y la ciencia. Me encontraba rodeado de mentes brillantes: Botticelli, Ghirlandaio y el joven Miguel Ángel. Estos encuentros no solo me inspiraron, sino que también me desafiaron a llevar mi arte más allá, a buscar constantemente la excelencia. Uno de los encargos más importantes de este periodo fue un retrato de Ginebra de Benci, una joven noble florentina. Esta obra fue un desafío. Quería capturar no solo su apariencia física, sino también su carácter y su espíritu. Me esforcé en crear un fondo natural que complementara la serenidad de su expresión, utilizando técnicas de perspectiva aérea para dar profundidad y realismo al paisaje. Este retrato, aunque menos conocido que mis obras posteriores, es un ejemplo temprano de mi capacidad para fusionar la precisión técnica con la expresión emocional. Sin embargo, no todas mis obras de este periodo llegaron a completarse. Uno de los proyectos más ambiciosos que emprendí fue un mural para la capilla del Palazzo Vecchio. Aunque trabajé incansablemente en los bocetos y estudios preparatorios, el proyecto quedó inconcluso debido a problemas técnicos y financieros. Este patrón de obras no terminadas sería una constante en mi carrera, no por falta de dedicación, sino porque mi mente siempre estaba buscando nuevos desafíos, nuevas preguntas que responder. A medida que mi reputación crecía, comencé a recibir encargos más importantes y a desarrollar un estilo distintivo que me separaba de mis contemporáneos. No buscaba simplemente crear imágenes bellas, quería que mis obras fueran ventanas al alma humana y a los secretos de la naturaleza. Este enfoque se reflejaría en todas mis creaciones, desde los retratos más íntimos hasta las composiciones religiosas más grandiosas. Durante estos años, mi arte no solo evolucionaba, sino que también se convertía en una herramienta para explorar otros campos del conocimiento. Mis cuadernos estaban llenos de bocetos anatómicos, estudios de óptica y diagramas de máquinas voladoras. Cada dibujo era una combinación de arte y ciencia, un intento de entender el mundo en su totalidad. La pintura para mí no era un fin en sí misma,
sino un medio para investigar y expresar las complejidades del universo. En 1482, mi vida tomó un nuevo rumbo cuando dejé Florencia para instalarme en Milán, una de las cortes más poderosas y vibrantes de Italia. Fui recibido por Ludovico Sforza, también conocido como Ludovico el Moro, quien buscaba consolidar su poder no solo a través de la fuerza militar, sino también del prestigio artístico y cultural. En Milán, encontré un entorno donde mi talento podía florecer plenamente. No solo se me valoraba como pintor, sino también como ingeniero, arquitecto y organizador de grandiosas festividades cortesanas. Mi tiempo en Milán estuvo marcado por una serie de proyectos que desafiaron tanto mi creatividad como mi capacidad técnica. Entre ellos, destaca una de mis obras más célebres, La Última Cena, un mural encargado para el refectorio del convento de Santa María delle Grazie. Esta obra fue una oportunidad única para explorar mi obsesión por la emoción humana y la interacción entre los personajes. Quería capturar el momento exacto en que Jesús anuncia que uno de los apóstoles lo traicionará, y cada gesto, cada expresión, debía reflejar la reacción individual de los discípulos ante esta revelación. Tomé un enfoque innovador, buscando no solo representar a cada figura con un realismo impresionante, sino también conectar sus emociones a través de una composición dinámica. Para lograr este nivel de detalle, realicé innumerables bocetos y estudios previos. Pasé horas observando a la gente en las calles de Milán, capturando gestos y expresiones que luego utilizaría en la obra. Quería que cada apóstol tuviera una personalidad única, desde el asombro de Pedro hasta la traición latente en Judas. También experimenté con la técnica de perspectiva lineal para dar profundidad a la sala, creando la ilusión de que los espectadores estaban presenciando la escena desde dentro del refectorio. Sin embargo, la técnica experimental que utilicé para el mural, combinando temple y óleo sobre yeso seco, resultó ser un desafío. Aunque inicialmente dio a la pintura un brillo y detalle excepcionales, con el tiempo demostró ser menos duradera, comenzando a deteriorarse poco después de su finalización. Esto fue una fuente de gran frustración para mí, ya que mi intención siempre había sido crear una obra que resistiera el paso del tiempo. Además de La Última Cena, también trabajé en proyectos que iban más allá de la pintura. Uno de mis encargos más ambiciosos fue el diseño de una estatua ecuestre monumental, en honor al padre de Ludovico Sforza. La estatua, conocida como el Gran Caballo, debía ser la más grande jamás construida. Pasé años realizando estudios anatómicos y estructurales, diseñando un modelo en arcilla que impresionó a toda la corte. Sin embargo, debido a la guerra con Francia, el bronce destinado a la estatua fue desviado para la fabricación de cañones, y el proyecto quedó inconcluso. A pesar de este contratiempo, mi reputación como ingeniero y escultor quedó aún más consolidada. Durante mi tiempo en Milán, también me involucré en proyectos arquitectónicos y de ingeniería militar. Diseñé fortificaciones, sistemas de canalización de agua y mecanismos para mejorar la infraestructura de la ciudad. Ludovico Sforza valoraba no solo mi habilidad para crear belleza, sino también mi capacidad para resolver problemas prácticos. Era un ambiente que alimentaba mi curiosidad infinita y me permitía explorar la relación entre arte, ciencia y tecnología. Después de la caída de los Sforza en Milán, regresé a Florencia en 1500, una ciudad que había cambiado mucho desde la última vez que viví allí. Ahora, bajo el control de los Medici, Florencia seguía siendo un centro vibrante de arte y cultura. Fue en este entorno donde emprendí una de mis obras más célebres y enigmáticas, la Mona Lisa. Aunque inicialmente se trataba de un encargo de Francesco del Giocondo, un comerciante florentino que quería un retrato de su esposa, Lisa Gherardini. Este proyecto se convirtió en algo mucho más personal para mí. Desde el primer momento, quise que la Mona Lisa fuera diferente a cualquier otro retrato. No me conformaba con capturar la mera apariencia de Lisa. Quería plasmar su alma, su esencia.
Utilicé mi técnica de esfumado para suavizar las transiciones entre luces y sombras, dando a su rostro una calidad casi etérea. Cada detalle, desde la enigmática curva de su sonrisa hasta el paisaje surrealista que se extiende detrás de ella, fue meticulosamente pensado. Pasé años perfeccionando esta obra, llevando conmigo el retrato incluso cuando me trasladaba de un lugar a otro. En cierto modo, la Mona Lisa se convirtió en un reflejo de mi búsqueda incesante de perfección, de un ideal artístico que nunca dejé de perseguir. Durante este tiempo, también trabajé en otros proyectos importantes, aunque no todos llegaron a completarse. Uno de ellos fue un monumental mural para la Sala del Gran Consejo en el Palazzo Vecchio, una obra que pretendía representar una gran batalla histórica. Sin embargo, este proyecto, conocido como la Batalla de Anghiari, quedó inconcluso debido a problemas técnicos y a la competencia con otro genio de la época, Miguel Ángel, quien trabajaba en un mural opuesto. A pesar de esto, los estudios y bocetos que realicé para esta obra influyeron profundamente en artistas posteriores, perpetuando mi legado en el arte del Renacimiento. Mi regreso a Florencia no solo marcó un periodo de creación artística, sino también un momento de reflexión. Me encontraba en una etapa de mi vida en la que mis intereses artísticos y científicos se entrelazaban cada vez más. Mi curiosidad por la anatomía, la óptica y la dinámica natural seguía creciendo, y muchos de estos estudios informaron mis obras de arte. La ciudad de Florencia, con su ambiente intelectual y sus vibrantes debates filosóficos, fue el lugar perfecto para nutrir tanto mi mente como mi espíritu creativo. Uno de mis trabajos más emblemáticos, y quizás el que mejor representa mi incansable búsqueda de la armonía entre el arte y la ciencia, es El hombre de Vitruvio. Este dibujo no es solo una obra de arte, es un manifiesto visual de cómo el cuerpo humano, con sus proporciones perfectas, se integra en las formas geométricas fundamentales del círculo y el cuadrado. Estas figuras, según Vitruvio, un arquitecto romano cuyos escritos estudié con detenimiento, simbolizan la perfección y la unidad del cosmos. En mi versión de El hombre de Vitruvio, quise ir más allá de las ideas de Vitruvio. Para mí, este dibujo representaba la interconexión entre el microcosmos del cuerpo humano y el macrocosmos del universo. Cada línea, cada proporción, estaba calculada para mostrar que la naturaleza sigue un diseño matemático preciso y que el ser humano es una obra maestra de la creación. El círculo, con su centro en el ombligo, simbolizaba el cielo, mientras que el cuadrado, centrado en los genitales, representaba la tierra. En este dibujo, intenté sintetizar mis estudios anatómicos con mis reflexiones filosóficas y geométricas, uniendo lo tangible con lo trascendental. Mi fascinación por el cuerpo humano no se limitó a lo que podía observar en la superficie. Desde mis años en Florencia, comencé a diseccionar cadáveres en secreto, un trabajo que continué durante toda mi vida. Estas disecciones me permitieron comprender no solo la estructura de los músculos y huesos, sino también el funcionamiento de órganos vitales como el corazón, los pulmones y el cerebro. Mi objetivo no era solo mejorar la precisión de mis dibujos anatómicos, sino también descubrir los mecanismos que daban vida al cuerpo humano. Realicé cientos de estudios anatómicos, documentados con una precisión sin precedentes en mis cuadernos. Esos dibujos detallados, acompañados de anotaciones minuciosas, no solo ayudaron a perfeccionar mi arte, sino que también sentaron las bases para la anatomía moderna. Observé cómo los músculos trabajaban en conjunto para permitir el movimiento, cómo las válvulas del corazón controlaban el flujo sanguíneo, y cómo el sistema nervioso se ramificaba desde la columna vertebral. Aunque estos estudios no se publicaron en vida, su importancia fue reconocida siglos después, revelando mi contribución al avance de la medicina y la biología. Pero mi curiosidad no se limitaba al cuerpo humano. Mi mente se expandía hacia todos los campos del conocimiento. La mecánica, la hidrodinámica y la aerodinámica eran áreas que exploraba con fervor. En mis cuadernos,
Diseñé máquinas e inventos que, en muchos casos, estaban siglos adelantados a su tiempo. Una de mis obsesiones más grandes era el vuelo. Observaba a los pájaros, estudiando la forma de sus alas y el movimiento de sus cuerpos. Y me preguntaba si los humanos podrían alguna vez conquistar el cielo. Con base en estos estudios, diseñé varias máquinas voladoras, entre ellas un ornitóptero, un dispositivo con alas móviles inspirado en las aves, y un precursor del helicóptero, conocido como la hélice aérea. Mis diseños no se limitaban al aire. También diseñé vehículos terrestres, como un carro autopropulsado que funcionaba con un sistema de muelles, una idea que anticipaba el automóvil moderno. En el ámbito militar, desarrollé prototipos de máquinas de guerra, como un tanque blindado con forma circular, que podía desplazarse en cualquier dirección mientras protegía a sus ocupantes de los ataques enemigos. Aunque estas máquinas no llegaron a construirse en mi tiempo, su concepción demostró mi capacidad para combinar principios científicos con aplicaciones prácticas. Uno de mis proyectos más ambiciosos fue el diseño de un sistema de canales y esclusas para la ciudad de Milán. Comprendí que el agua era un recurso vital y que su manejo eficiente podía transformar la vida urbana y el comercio. Mis estudios sobre la hidrodinámica me llevaron a diseñar esclusas que permitieran controlar el nivel del agua, facilitando el transporte fluvial incluso en terrenos desiguales. Estos sistemas fueron tan avanzados que algunos todavía se utilizan hoy en día. Mis inventos y estudios no solo eran experimentos teóricos, eran soluciones prácticas para problemas reales. Concebí puentes portátiles para facilitar el movimiento de las tropas en campaña, sistemas para desviar ríos y proteger ciudades de inundaciones, y mecanismos para mejorar la eficiencia en los talleres y fábricas. Cada uno de estos proyectos reflejaba mi creencia de que la tecnología debía estar al servicio de la humanidad, mejorando la calidad de vida y ampliando nuestras capacidades. Aunque muchos de mis inventos nunca se construyeron durante mi vida, su legado es incuestionable. Mis diseños fueron redescubiertos siglos después, y algunos de ellos sirvieron como base para avances en campos como la ingeniería, la aeronáutica y la robótica. Más allá de su aplicación inmediata, mis cuadernos representan un testimonio de lo que puede lograrse cuando se combinan la creatividad, la observación y la comprensión científica. Para mí, el arte y la ciencia nunca estuvieron separados. Eran dos caras de la misma moneda. Mi deseo de comprender el mundo no era solo intelectual, era profundamente estético. Veía la belleza en la precisión matemática de las proporciones humanas, en la complejidad de los sistemas mecánicos y en la armonía de la naturaleza. Mi trabajo en ambos campos buscaba la perfección, una forma de captar y replicar la perfección divina que veía en el universo. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que mi contribución al mundo no se limita a mis pinturas más famosas. Fui un puente entre el pasado y el futuro, entre la tradición artística y la innovación científica. Mi vida fue una exploración constante, una prueba de que el conocimiento humano es ilimitado si tenemos el coraje de buscarlo. En 1516, tras años de servicio en Italia, acepté la invitación del rey Francisco I de Francia para trasladarme a su corte. El joven monarca, un gran admirador de mi obra, deseaba tenerme como su primer pintor, ingeniero y arquitecto del rey. Me instalé en el castillo de Clos-Lucé, cerca de Amboise, en el valle del Loira, donde pasé mis últimos años rodeado de la serenidad del campo francés. A pesar de que mi cuerpo comenzaba a mostrar signos de deterioro, mi mente permanecía tan activa como siempre, y mi espíritu creativo no conocía descanso. Durante mi estancia en Francia, seguí trabajando en varios proyectos, aunque a un ritmo más pausado. Uno de los encargos más importantes que recibí fue diseñar un ambicioso proyecto para un palacio real, combinando mis conocimientos en arquitectura, ingeniería y arte. También continué perfeccionando mis estudios sobre hidráulica, proponiendo sistemas para mejorar el riego y la distribución del agua en los jardines del castillo. Francisco I,
Un rey culto y curioso valoraba no solo mi habilidad para crear, sino también mi capacidad para imaginar un mundo mejor a través de la ciencia y la tecnología. En Clos-Lucé, llevé conmigo algunas de mis obras más queridas, entre ellas la Mona Lisa. Esta pintura, que nunca entregué a su cliente original, se había convertido en una compañera inseparable, un símbolo de mi búsqueda interminable por capturar la esencia de la humanidad. Francisco Prinda solía visitarme con frecuencia, y nuestras conversaciones abarcaban desde temas filosóficos hasta innovaciones científicas. Me consideraba más que un artista. Veía en mí a un sabio, alguien capaz de aportar una visión profunda y única del mundo. Aunque disfrutaba de la tranquilidad de mi retiro, también reflexionaba sobre el paso del tiempo y mi propio legado. Sabía que mis días en este mundo eran limitados, pero encontraba consuelo en la certeza de que mi trabajo perduraría. En mayo de 1509, la enfermedad finalmente me venció. Se dice que fallecí en los brazos del rey Francisco I, un gesto que simboliza la profunda conexión y respeto mutuo que compartimos. Mi cuerpo fue enterrado en la iglesia de Saint-Florentin en Amboise, aunque siglos más tarde, mis restos serían trasladados al castillo de Amboise. En mis últimos años, comprendí que mi vida había sido una constante búsqueda de conocimiento y belleza. No dejé descendencia, pero mi legado vive en cada una de mis obras, en cada cuaderno lleno de ideas y en cada mente que se inspira en mi visión del mundo. Mi paso por Francia fue el cierre perfecto para una vida dedicada a la exploración, la innovación y la creación. Un recordatorio de que, aunque la vida sea breve, las ideas y la creatividad pueden trascender el tiempo. A lo largo de mi vida, perseguí un ideal: comprender el mundo en toda su complejidad y belleza. Si hay algo que deseo transmitirles, es esto: nunca dejen de cuestionar, de observar, de aprender. El conocimiento y la creatividad son nuestras mayores herramientas para trascender los límites de lo conocido. Que mi historia les inspire a buscar siempre más allá de lo que los ojos pueden ver.